Buenas tardes, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos uniéndonos de a poco, estamos 50 recién. Vayan poniendo sus nombres completos, su sección, para después pasar la lista. Gracias, Danilo. Bueno, ¿están consiguiendo ver el PowerPoint? ¿Les aparece sobre diabetes? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que diabetes era un poco largo, ¿verdad? Que todo importa en diabetes. Entonces, vamos a partir nuestra clase en 3 partes más o menos. Hoy vamos a hablar todo lo que sea la patogenia de la enfermedad, por qué tenemos diabetes tipo 1, cómo es la diabetes tipo 2, cómo podemos diagnosticar, qué significa la resistencia periférica a la insulina, ¿verdad? Y la próxima clase vamos a estar hablando de la sintomatología del paciente diabético, por qué tiene pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de las complicaciones. Boa tarde, professora. ¿Qué tal? Y la última clase va a ser sobre... Te escucho. Na última classe, a senhora não terminou de antirretrovíricos. Mas agora a clase de fisiopatología. Ah, é verdade, tô louca, obrigada. Tranquila. Y ahí la última clase va a ser sobre tratamiento exclusivamente de la diabetes tipo 1, tipo 2, gestacionales, ¿sí? Entonces vamos a dividir. ¿Ok? Bueno, voy a empezar y ir parando de vez en cuando para aceptar a más compañeros que van entrando. A ver. Problemas de conexión, no hay problema, Danilo. Si pones ahí, eso te queda registrado y yo voy a pasar así mismo. Mucha gente acá en la fila, vamos a aceptar y ahí empezamos. Bueno, empezamos. ¿A quién nosotros le vamos a considerar como diabético? Diabético va a ser aquel paciente que va a cursar con un cuadro de hiperglicemia crónica, ¿verdad? No es aquel paciente que me hace un pico de glucosa después de una ingesta. Eso es normal. Ahora, aquel paciente que mantiene de manera constante y persistente el aumento de azúcar en la sangre, inclusive en estados de ayuno, ese sí va a ser considerado un paciente diabético. Tanto para la presentación de una diabetes tipo 1 y de una diabetes tipo 2, aparte del factor genético que importa bastante, tiene una gran influencia el estilo de vida que va a llevar ese paciente y los factores ambientales, es decir, los hábitos tóxicos que tengan ese paciente, la situación de estrés, las enfermedades crónicas de base, son situaciones que van a influir en la instalación de esta enfermedad. Y nosotros dentro de un cuadro de diabetes podemos tener varias alteraciones. Podemos tener una disminución de la secreción de la insulina, podemos tener una disminución de la utilización de glucosa por parte de los tejidos periféricos, podemos tener un aumento de glucosa por parte del hígado, podemos tener un aumento de la reabsorción de glucosa a través de la filtración, ¿verdad? De la secreción renal. O sea que hay varias situaciones que van a confluir y van a producir más adelante una situación de hiperglicemia constante en el paciente. Obviamente que yo voy a tener toda una clasificación de acuerdo a la causa, a la etiología de esa enfermedad. La diabetes es algo así súper importante de conocer bastante bien, porque ella es aproximadamente responsable de un 10% de todas las muertes que ocurren en el mundo. O sea que es algo que tiene una mortalidad bastante importante y en países tanto en vías de desarrollo como en los de primer mundo constituye la causa principal de nefropatía terminal. O sea que esa hiperglicemia que se mantiene ahí de manera constante en el paciente no va a parar por ahí.
eso se puede complicar. Entonces, nosotros necesitamos rastrear para detectar a tiempo, empezar a tratar lo más temprano posible para evitar las complicaciones, que pueden ser tanto a un plazo corto, ¿verdad? Las complicaciones agudas, como a largo plazo, en el caso de las complicaciones crónicas. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar? Si ustedes se fijan en su Harrison, después cuando están estudiando, van a ver una inmensa lista de diversas causas, de varias etiologías de la diabetes. Pero nosotros tenemos ciertos grupos principales, ¿verdad? Las categorías principales y básicas que se forman por la diabetes tipo 1, que es aquella de carácter autoinmune, donde el paciente va a desarrollar anticuerpos que van a estar atacando sus células beta pancreáticas, ¿verdad? Vamos a tener la diabetes tipo 2, que es la que va a tener un componente genético, pero también importa bastante los factores ambientales en ese paciente. Vamos a tener la diabetes que se presenta durante una gestación y ahí vamos a tener las otras causas más raras, ¿verdad? Como la LADA, la MODY, etc. Cuando nosotros hablamos de la diabetes tipo 1, es importante saber que ella se divide en dos subtipos. Existe la diabetes tipo 1A, ¿verdad? Que es un tipo de diabetes autoinmune donde se logró encontrar cuáles son los anticuerpos que se activaron y produjeron esa lesión pancreática. Y nosotros podemos buscar esos anticuerpos en el paciente en un estudio de laboratorio para poder cerrar nuestro diagnóstico. Cuando nosotros hablamos del otro tipo de diabetes tipo 1, que es el 1B, es un tipo de diabetes que no se llegó a conocer, a encontrar todavía cuáles son los anticuerpos encargados de producir este ataque. Entonces no hay cómo rastrear esos marcadores inmunológicos y muchas veces se puede identificar o pensar que estamos frente a una diabetes tipo 2, ¿verdad? Porque no se encuentran los anticuerpos, se trata como tal y como ese paciente realmente necesita y depende totalmente de un tratamiento con insulina, fácilmente se nos descompensa, se nos complica y es el grupo que tiende más a hacer un cuadro de cetoacidosis, que es una complicación a corto plazo de la diabetes, ¿sí? Entonces, las principales clases van a ser nuestra diabetes tipo 1, nuestra diabetes tipo 2 y nuestra diabetes gestacional. Y saber que la tipo 1 se va a subdividir. ¿Ok? Bueno, ¿cuán frecuente es la diabetes? Sumamente frecuente. Hay muchos pacientes que todavía no son diagnosticados y ahí justamente está el problema, ¿verdad? 50% de los pacientes enfermos no se han diagnosticado, ¿verdad? Nosotros tenemos una incidencia más o menos 13% en nuestro país. En el Brasil, el último censo en 2019 arroja un resultado de 8% más o menos. Obviamente esto está subregistrado, ¿verdad? Y en Estados Unidos tenemos más o menos un 21% de toda la población por el índice de obesidad que ellos tienen padeciendo de diabetes. O sea que es una enfermedad que nosotros vamos a convivir muchísimo con eso durante la práctica diaria y realmente por eso necesitamos conocer bien para poder tener ese abordaje integral y despertar y levantar nuestras antenas para detectar ya y estar farellando algún paciente que probablemente sea candidato para hacer este tipo de enfermedad. Ahí tienen una lista de los 10 países que tienen mayor cantidad de personas diabéticas, desde jóvenes hasta idosos, ¿verdad? Y eso ya se calcula que se va a mantener hasta 2040, 2045 más o menos. Fíjense la cantidad de millones de personas que nosotros tenemos actualmente en el último censo en 2017 y cuánto se calcula que se va a llegar a tener hasta 2045. O sea que es una patología que mismo con toda la tecnología, con toda la información, con toda la medicina muy avanzada, como tiene una base en el tratamiento que está en las manos del paciente y que depende de esa modificación del estilo de vida,
es muy difícil llegar a erradicar por completo y llegar a tener los valores o los índices glicémicos. Es muy difícil hoy en día llegar a nuestros albos glicémicos, porque cuando hablamos de diabetes, ustedes van a ver en las próximas clases que nosotros tenemos metas glicémicas, ¿verdad? Mi paciente, después de 2 horas de haber comido algo, tiene que tener su glicemia capilar en tanto. Su hemoglobina glicada tiene que mantener tanto. Si está más de eso, mi tratamiento no está funcionando y yo soy obligado a ajustar esa dosis del fármaco para lograr mi meta glicémica, ¿ok? Voy a aceptar un poquitito más y seguimos. La diabetes es una de las principales causas de eventos cardiovasculares, o sea que un paciente portador de diabetes es un paciente que casi siempre acarrea otra patología crónica de base como hiperlipidemias, hipertensión arterial no tratada, no controlada, ¿verdad? Son factores de riesgo para que mi paciente me desarrolle más adelante las tan temidas complicaciones crónicas que son las vasculares. Y ese mi paciente me puede hacer un infarto, un derrame, un aneurisma, una disección, vasculopatías en miembros inferiores. O sea que las complicaciones cardiovasculares que nosotros podemos tener son bastante amplias y todo depende de mi diagnóstico a tiempo y de tener un éxito realmente en mi tratamiento, ¿verdad? Yo instaurar una mejor terapéutica para ese paciente. Ustedes van a ver que existe para cada perfil de paciente diabético una opción de tratamiento distinta. Y justamente eso es lo que tenemos que hacer, tratar de personalizar el tratamiento para ofrecerle algo que sea más cómodo, que sea más accesible al paciente, que logre controlar toda la sintomatología y sobre todo un medicamento que me ayude a yo llegar a mi meta glicémica. Y obviamente está también el 50% en las manos de mi paciente. Y ahí pueden ver que 10.7% todas las muertes que ocurren todos los días a nivel mundial está causado por complicaciones de la diabetes. Entonces hay que detectar así. Cuando ustedes escuchan que la diabetes es bastante característica por la presencia de las 4P, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso y otros síntomas que vamos a tocar en la próxima clase. Cuando nosotros queramos hacer un diagnóstico, ya sea en ese paciente sintomático o cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente obeso, con triglicéridos elevados, un paciente que sea parte del grupo de factores de riesgo y yo quiera rastrear cuáles son los estudios que yo puedo estar solicitando para diagnosticar la diabetes. Actualmente tenemos 4 tipos de estudios y esto se utiliza a nivel mundial, ¿sí? Yo tengo la glicemia capilar al azar, es decir, en cualquier momento del día no necesita el paciente estar en ayuno. Yo voy a hacer el hemoglucotest y si la glicemia del paciente me sale a partir de 200 miligramos y tengo la presencia de síntomas, es positivo para diabetes. Si yo voy a solicitar la glicemia en ayunas, ¿verdad? Ese mi paciente tiene que guardar un ayuno de más o menos 8 horas. Y si los valores de glicemia me vienen a partir de 126, mi paciente es diabético. Después tenemos el test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se hace ese test? Ese se usa mucho para medir la tolerancia a la glucosa, para saber si mi paciente ya está en esa fase de prediabetes o famoso intolerante a la glucosa, ¿verdad? El paciente viene en ayunas, se le mide la glicemia, ahí él toma 75 gramos de glucosa diluido en agua, ¿tabón? Y se mide después de 2 horas. Si la glicemia me viene más de 200 miligramos, a partir, perdón, de 200 miligramos, es positivo para diabetes. Y ahí tenemos la hemoglobina glicada, que es una herramienta que me sirve para ver cómo estuvieron los 3 últimos meses de control glicémico del paciente. Es una herramienta que nosotros vamos a utilizar muchísimo más adelante para ver si el tratamiento de mi paciente está funcionando o no. Y está muy relacionado con la presencia de complicaciones también.
Entonces, si mi paciente me viene con una hemoglobina glicada a partir de 6.5%, es positivo para diabetes. Nosotros no podemos hacer el diagnóstico con un solo resultado positivo. Necesitamos repetir 2 veces uno mismo o podemos hacer 2 distintos. Una vez que yo tenga 2 resultados positivos para diabetes, entonces ahí recién le diagnosticamos a nuestro paciente, ¿sí? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, en consultorio un hemoglucotest y le pido una glicemia en ayunas. Y ahí ya voy a tener los 2 al día siguiente, ¿verdad? Uno ya tengo hoy en la hora y el otro tengo mañana, entonces ya puedo hacer mi diagnóstico. Si me viene valores menores a 200, menores a 126, menor a 6.5% y mayor de lo normal, entonces mi paciente es intolerante a la glucosa, está en esa fase de prediabetes. Y el mejor momento para llegar junto al paciente, es la mejor hora para nosotros diagnosticar, porque ahí nosotros podemos hacer una modificación del estilo de vida. No hay necesidad de entrar con fármacos, ¿verdad? Y si el paciente cumple de manera correcta, en gran parte nosotros logramos bajar de esa escala. Tanto estos valores de prediabetes como estos métodos de diagnóstico se utilizan a nivel mundial. Acá usamos en la Sociedad Paraguaya de Diabetología, la Sociedad Brasilera de Diabetología, la Asociación Americana de Diabetología, o sea que en todo el mundo se manejan estos mismos criterios. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros tengamos ese paciente de luz amarela del semáforo, alerta, ¿verdad? Modificar estilo de vida por 28 días, por un mes, y en un mes le volvemos a ver a nuestro paciente, le pedimos de nuevo su glicemia en ayunas y ahí vemos cómo está. Si logramos bajar la glicemia, entonces va a estar normal, tiene que seguir con eso, obviamente. Si no logramos, entonces ahí podemos estar evaluando, hacer un tratamiento corto con fármacos para controlar ese azúcar, porque ese mi paciente que se mantiene en ese estado de prediabético, en un plazo de 5 años, más o menos 70% van a llegar a transformarse en diabéticos propiamente dicho. Entonces, es el mejor momento para actuar. El tratamiento de esto nosotros vamos a hablar en las próximas clases, ¿sí? Siempre le estabas diciendo que en ese grupo de paciente peligroso, paciente de riesgo, hay que rastrear, pero de manera comprobada. ¿Qué nos dicen los estudios? ¿Cuáles son los grupos más riesgosos donde se encuentra gran cantidad de diabéticos y en qué tipo de público yo tengo que estar haciendo estos estudios para buscar? En los pacientes que tienen antecedentes familiares de diabetes, los que son obesos, los que no practican ejercicios, las razas también están bastante relacionadas. Pacientes, raza negra, asiático y los hispanos. Alguna paciente que tuvo en su gestación diabetes gestacional. Algún paciente que tenga presión arterial elevada sin tratamiento. Paciente que mantenga el colesterol bueno bajo y los triglicéridos elevados por arriba de 250 también hay que estar rastreando. Alguna paciente que tenga signos de hiperandrogenismo como ovario poliquístico, mucho acné, acantosis nigricans, hirsutismo, trastornos en la menstruación, tenemos que estar rastreando. Esos son signos de resistencia periférica a la insulina. Y algún paciente que sufrió un infarto, un derrame, cualquier tipo de evento cardiovascular. Estos son los grupos albos de pacientes para nosotros estar farellando, buscando, rastreando, a ver si encontramos una diabetes. Somos obligados, una vez que encontremos un paciente que pertenece a este grupo nuestra frente, o sí, en ese check-up general tenemos que estar buscando, ¿sí? Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no quedó claro, que hay que volver a repetir? Doctora, sea glicemia en Schindler alterada y la hemoglobina glicada no limite, debemos repetir o examen, sí. Tenés que repetir. Professora, a senhora falou
comentou ali, daqueles 4 exames, se o paciente tiver com um alterado, você pode fazer a tentativa de compensação com dieta, verdade? Sí, es prediabetes. Só um daqueles alterados, né? Sí, sí. Tá bom. Obrigado. Vale. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Podemos seguir? Professora, Te escucho. Qual é o valor base para a pessoa ser considerado pré-diabético no exame? Eu me perdi nesse momento. Aquí vos tem encima un cuadrito donde te dice prediabetes. Y ahí vos tenés los valores. Por arriba de lo normal y por debajo del diabético. Tu glicemia en ayunas de 100 a 125. Tu test de tolerancia oral a la glucosa de 140 a 199. Porque menor de 140 es normal. A partir de 200 es diabético. Entonces los valores que fican en medio va a ser considerado prediabético. Ah, sim, obrigada, professora. Professora, desculpem interromper também, que é o Wilson. Muito se fala da pré-diabetes, né? Sim. Quando a gente está com um paciente aí como pré-diabético, eu vejo que no dia a dia alguns médicos já passam para o paciente tomar um certo cuidado. Sim. Mas a evolução dessa pré-diabetes para uma diabetes, ela é inevitável? No. Si tu paciente no tiene múltiples factores de riesgo y cuida mucho su estilo de vida, vos lográs bajarle de esa etapa. Ahora, lo que se hace mucho son en esos pacientes con múltiples riesgos. Por ejemplo, cuando me viene un paciente en prediabetes, pero es un paciente obeso, hipertenso, que suele fumar o toma, o sea, múltiples factores de riesgo, de mi consultorio ya sale con un tratamiento con un hipoglicemiante, justamente porque es muy grande la probabilidad de que él se transforme ya en diabético. Ahora, si vos tenés un paciente que solamente tiene esa hiperglicemia y prediabética, más no es hipertenso, no es obeso, no tiene otra patología crónica de base, entonces en ese caso él tiene gran chance de bajar de ese escalón. Tá, e outra coisa, professora, isso inclusive é válido para o diabético tipo 2 também, porque quando a gente fala, a gente sempre vai cair no estilo de vida, né? Então, Sim. assim, eu até tenho estudado muito, até tinha aberto uma liga acadêmica de medicina do estilo de vida, né? Sim. Mas a gente tem situações fisiológicas dentro, fisiopatológicas, na verdade, né? Onde já houve mudanças fisiológicas no metabolismo da pessoa que fizeram com que ela reduzisse a produção da insulina ou que ela reduzisse, por exemplo, os canais, o GLUT2, por exemplo, para fazer a absorção dessa glicose pela célula. Mas a mudança no estilo de vida, digamos que poderia fazer com que a pessoa, numa ingesta menor de carboidrato, ela saturasse menos a célula, fazendo com que ela suportasse novamente e reequilibrasse todo esse metabolismo. Isso é uma verdade? A gente pode aplicar como que a diabetes tipo 2 é como se o nosso metabolismo estivesse completamente cansado de uma carga de trabalho muito grande? Sí, hay varios puntos en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 que habla de eso, del agotamiento de las células beta pancreáticas, de la utilización de ácidos grasos como fuente de energía en el caso de un paciente obeso y en la alteración que hay en la cantidad de receptores de insulina, para ese canal GLUT4 ahí. Entonces, hay muchos pacientes hoy día, obviamente de acuerdo a su fisiopatología, de su diabetes, porque hay pacientes que van a tener diferencias. Algunos, por ejemplo, me hacen diabetes tipo 2 por nacer con ese factor genético donde tiene menor cantidad de receptores de insulina. Otro grupo de pacientes va a tener una alteración en la calidad de insulina. Otro grupo de pacientes, por ser obeso, va a utilizar más ácido graso como fuente de energía. Entonces, dependiendo de la causa de su diabetes,
Hay pacientes que tuvieron un control metabólico tan estricto que se puede ir desmamando del fármaco y queda solamente con modificación del estilo de vida. Y tenemos muchísimos pacientes que eran totalmente dependientes de insulina, de fármacos, y que hoy día solamente con la dieta, con ejercicios y controlando todas las patologías crónicas de base lograron mantenerse normoglicémicos. Se puede, súper se puede. Lorena, sé posible un poco más de vagar, está ficando difícil acompañar. Yo estoy haciendo lo más despacio posible, Lorena, te juro. Pero voy a tratar, te prometo. La hipertensión arterial puede llevar a diabetes mellitus. Un ratito, Solange, estoy leyendo aquí un más. La hipertensión arterial puede llevar a la diabetes mellitus o la diabetes mellitus lleva a la hipertensión arterial. Una hipertensión arterial causa un daño endotelial y tiene una capacidad de que el paciente te haga cuadros de hiperglicemia como complicación de eso. Brendon, diabetes gestacional, ¿es tratada con fármaco? Se trata con fármaco, no solamente con modificación del estilo de vida. Puede ser insulina y en el caso que no tengas a mano, no tengas alguna contraindicación, reacciones adversas, están ciertos tipos de medicamentos que puedo utilizar. Más tratamiento, una tercera clase de diabetes. Te escucho, Solange. Sim, por exemplo, o médico está trabalhando num posto de saúde, chegam as pessoas pobres, está com a diabetes, sobre a dieta, como que a gente faz? Por exemplo, igual aqui no Brasil, hoje nós só temos o clínico geral aqui. Sim. Não tem pessoas, vamos supor, nutricionista e tal. E o que a gente tem que fazer para esse... A tipo B, por exemplo, diabetes tipo D. O que a gente fala sobre a dieta do paciente? Você quer saber cómo tiene que ser la dieta del diabético, eso es lo que me estás preguntando. Más o menos eso. Bueno, en el capítulo de tratamiento, en la última clase de diabetes vamos a hablar de eso, ¿está bien? Ok, doctora, obrigada. Dale. Bueno, seguimos entonces. Si tienen alguna duda sobre lo que estamos tocando ahora, por favor, ¿sí? Porque si no, no vamos a lograr encaminar nuestra clase. Tratamiento, la última clase. Complicación, síntomas, la próxima clase. Hoy vamos a estar solamente de fisiopatología. Te escucho, Lorena. Te ouvi falar muito baixinho. Tá um pouco ruim a internet também. Professora, sobre o diagnóstico, ficou claro que é interessante 2, né? Pode ser repetido mesmo. Tem que fazer, sim, porque a vezes, por exemplo, por el estrés, la ansiedad te dá esse falso positivo. Ok. A dúvida é quando a senhora fala assim, vamos mudar o estilo de vida por 28 dias. Nesse momento, cortou seu áudio, eu tentei procurar no slide, eu não compreendi. Se isso é para o pré-diabético, que eu vou entrar com uma dieta melhor com ele para 28 dias e depois eu repito novamente os exames para que eu tenha realmente um diagnóstico fechado? É isso? Assim mesmo, Lorena. Você diagnosticou teu paciente com pré-diabetes, tá? Siempre el prediabético es bueno confirmar, yo siempre confirmo en 2 estudios, ¿verdad? Que me sea prediabético en 2 estudios, para tener certeza mismo. Entonces ahí él se va a la casa con sus ejercicios regulares, la dieta tipo X, evitar factor de riesgo, controlar la presión, el estrés. Vamos a ver todo cómo tiene que ser el tratamiento por un mes. Ahí en un mes él vuelve a tu consultorio y le volvemos a solicitar los estudios, ¿está bien? Si ahí logramos reducir, entonces el paciente queda normoglicémico y sigue así. Si el paciente no logró, entonces ahí podemos hacer un tratamiento farmacológico cortito para ver si logramos controlar esa glicemia. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, vamos a recordar un poco cómo era la secreción de insulina y cómo era la actividad de la insulina sobre la captación de glucosa o la utilización de glucosa sobre los tejidos periféricos para entender dónde pueden ocurrir los problemas, ¿verdad? La insulina es secretada aparte de las células beta pancreáticas a partir de ella
Y nosotros tenemos una secreción de insulina posterior a las ingestas, toda vez que la glucosa alcanza el valor de 70. A partir de 70, cuando alcanza mi azúcar, entonces se empieza a liberar en pequeñas cantidades insulina. Esa glucosa va a penetrar a la célula beta pancreática por un canal que se llama GLUT2. Acá entra la glucosa por un canal GLUT2. Esta glucosa va a sufrir todo un metabolismo acá adentro, ¿sí? Y eso va a generar ATP, va a generar energía. Yo les puse acá el paso a paso, ¿sí? Nuestra glucosa se va a fosforilar, va a generar energía y esa energía que se genera va a cerrar un canal de potasio. Ese canal de potasio es sumamente sensible a variaciones de ATP. Cuando sube un poquitito el ATP, ya se cierra. Cuando se cierra este canal de ATP, eso va a inducir a una despolarización de la membrana celular y esa despolarización va a permitir que se abran los canales de calcio. Cuando los canales de calcio se abren, empieza a ingresar calcio dentro de la célula beta pancreática y ahí esa entrada de calcio va a producir que todos esos gránulos que contienen insulina vayan y se acerquen a la membrana plasmática e se libere insulina por exocitosis. Então, a gente precisa que a glucosa entre, poner canal GLUT2 en mi célula beta pancreática, se fosforile en la mitocondria, eso genere ATP, eso produzca un cierre del canal de potasio, tengamos un proceso de despolarización, se abran los canales de calcio y eso induce a la liberación de insulina. Eso es lo que ocurre normalmente, ¿sí? Vamos a tener medicamentos que van a estar aumentando la efectividad de este proceso. Pacientes que tienen, por ejemplo, una disminución en la secreción de insulina por tener un agotamiento de las células beta pancreáticas que existen los pacientes que tienen una dieta muy alta en carbohidratos. Ese grupo de pacientes se recomienda utilizar un tipo de medicamento que aumenta la secreción de insulina. Y ese fármaco se va a unir a este canal GLUT2 y va a inducir a todo el proceso, ¿sí? El proceso fisiológico, entonces vamos a tener mayor liberación de insulina. Eso es la liberación común y corriente de insulina, ¿sí? Ahora, ¿cómo actúa esa insulina encima del tejido adiposo, encima del músculo esquelético para que sea utilizado como fuente de energía? Esa insulina obviamente tiene que unirse a sus receptores. Cuando la insulina, aquí son esos pontinhos vermelhos que ustedes ven acá, cuando esa insulina se une a su receptor, que es este verde, ¿tá? Ustedes se tienen que localizar. Esto es tejido adiposo o tejido esquelético, músculo esquelético. Cuando la insulina se une a su receptor, ocurre un cambio conformacional en ese receptor. Cambia la estructura porque ya es un receptor que está unido a la insulina. Este cambio conformacional va a activar a una enzima que se llama tirosina, ¿sí? Y esta enzima tirosina también va a generar un proceso de fosforilación y ese proceso de fosforilación va a liberar una energía y esa energía que se libera va a transportar este canal GLUT que estaba acá dentro de la célula y le va a llevar bien en la membrana celular. ¿Para qué? Porque esa es una puertita para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula y se pueda utilizar como fuente de energía, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que en los diabéticos existe una resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina, es justamente en este local el problema. Vamos a tener pacientes que van a tener menor cantidad de receptores para insulina, entonces por más que el paciente produzca insulina, no va a haber cantidad de receptor suficiente para unirse y yo no voy a tener la transposición de este canal o de esta porciña que es el GLUT4 y mi célula no va a poder usar la glucosa como fuente de energía. O
Voy a tener pacientes que van a tener mutaciones en el receptor de la insulina y tampoco voy a tener el acople perfecto de la insulina con su receptor y no voy a poder tener disponible el canal GLUT4 para la glucosa. O voy a tener pacientes que van a tener una insulina de mala calidad que no va a tener el efecto deseado con el receptor y tampoco voy a tener el canal GLUT4 disponible para utilizar la glucosa, ¿sí? ¿Por qué es importante recordar esto? Esto es fisiología. Yo les había dicho para que lean fisiología, ¿verdad? Tanto nuestra patogenia como nuestro tratamiento también va a trabajar sobre estos canales. Vamos a tener fármacos que van a estar activando los receptores de insulina para que ella genere toda la activación de la tirosina, se produzca la fosforilación y se lleve el canal GLUT4 para que se pueda utilizar la glucosa como fuente de energía. O sea que se estudió a fondo cómo funciona la utilización de glucosa por los tejidos periféricos y cómo funciona la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas justamente para optimizar esos dos procesos con los medicamentos. En eso tiene la base nuestra terapia farmacológica. ¿Está bien? Bueno, cuando nosotros hablamos de una diabetes tipo 1, se sabe ya que ella es de carácter autoinmune. Pero ¿qué pasa en ese paciente? Mi paciente nace con un gen defectuoso en el cromosoma 6. El gen se llama HLA, ¿sí? Ese gen le predispone al paciente cuando tenga contacto con ciertos factores ambientales como una infección viral o una exposición a proteínas de leche de vaca a edad muy temprana, desarrolle y active sus anticuerpos y esos anticuerpos vengan y ataquen de manera selectiva las células beta pancreáticas. ¿Cuáles son los anticuerpos que están implicados en esta destrucción selectiva de mi paciente con diabetes tipo 1? El anti-GAT, que es el anticuerpo anti-ácido glutámico, el ICA, que es el anticuerpo anti-islotes, y el IAA, que es el anticuerpo anti-insulina. ¿Por qué es importante recordar el nombre de estos anticuerpos? Porque justamente yo puedo solicitar la presencia de estos anticuerpos en un estudio de laboratorio cuando tenga sospecha de que mi paciente sea diabético tipo 1. Yo confirmo que tiene diabetes y si yo solicito estos anticuerpos ICA, IAA, anti-GAT, me viene presente, entonces es un diabético tipo 1, porque esos son los anticuerpos encargados de destruir de manera selectiva la célula beta pancreática. Esta destrucción de las células lleva a un cuadro clásico de insulinitis y este proceso inflamatorio nosotros no tenemos en una diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 ocurre otra cosa, o hay trastornos en la secreción de la insulina o en la calidad o en los receptores de insulina. No tiene nada que ver con destrucción del parénquima pancreático, ¿sí? Entonces, ese es mi paciente diabético tipo 1, por más que él nace con ese gen defectuoso que le predispone a ese ataque de anticuerpos, va a necesitar de esos factores ambientales para que él desarrolle y aflore la enfermedad, ¿sí? Ese mi paciente va a permanecer asintomático, no va a ser que me hizo una infección, por ejemplo, por coxsackie o por rubeola y a los 3 días ya va a aflorar su diabetes. No, ahí va a empezar la actividad de los anticuerpos y eso va a permanecer por mucho tiempo, ¿sí? Puede permanecer 2, 3, 4 años. Cuando él empiece a presentar síntomas, mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso, generalmente ya tenemos un 80% de afectación de las células beta pancreáticas, ¿sí? O sea que ya es una destrucción casi completa, donde ya no da como para compensar la poca insulina que el paciente está teniendo disponible, entonces ahí me empieza a hacer la sintomatología. ¿Cuáles son esos factores que
despiertan a los anticuerpos de un diabético tipo 1 que está dormido. El virus Coxsackie, las infecciones por rubeola y un bebé que toma a edad muy temprana leche de vaca, ¿sí? Vamos a tener un grupo de pacientes que va a ser portador de este tipo de diabetes, pero la progresión va a ser muy lenta. El ataque va a ser mucho más despacioso y empieza a tener la sintomatología en edad adulta, ¿verdad? Es un tipo de diabetes latente autoinmune y eso se conoce como LADA, un nuevo tipo de diabetes que está en una fase de estudio bastante importante ahora, ¿sí? ¿Cuáles son las dos etapas en vida de ese mi paciente diabético tipo 1 que frecuentemente se produce el brote de 4 a 7 años y de 10 a 14 años? Entonces, cuando yo tenga un paciente niño pediátrico en la preadolescencia que me tenga síntomas de diabetes, entonces siempre tenemos que estar rastreando una diabetes tipo 1 en ese niño, solicitando los estudios de los anticuerpos. Si me viene el anticuerpo el IAA, el antiglutámico, el ICA, ¿verdad? Obviamente mi paciente es portador de la diabetes mellitus tipo 1A, donde se conoció ya, se sabe cuáles son los anticuerpos. Si el paciente no me trae ningún tipo de anticuerpo presente, es probable que ese paciente sea portador del tipo 1B. Paciente que tiene un ataque autoinmune pero no tiene un marcador inmunológico. En ese caso, por ejemplo, nosotros podemos solicitar anatomía patológica para evidenciar que hay un proceso de insulinitis en ese paciente, ¿sí? Pero toda vez que sean niños, casi siempre se manejan con insulinoterapia, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si ese mi paciente se piensa que por no tener anticuerpos presentes sea portador de diabetes tipo 2 y se trate con medicamentos vía oral, el proceso autoinmune va a seguir y cada vez más se va a seguir destruyendo células beta pancreáticas. Va a llegar un momento donde el paciente no va a tener más disponibles células beta pancreáticas para secretar insulina y va a hacerme una cetoacidosis diabética. O sea que tarde o temprano el paciente va a necesitar de una insulinoterapia. El tratamiento de un diabético tipo 1A, 1B es exactamente igual. El riesgo de complicación va a ser la misma cosa. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre diabetes tipo 1? ¿Todo ok? ¿Algo que no quedó claro? Tranquilo. Muy bien. Seguimos entonces. Cuando nosotros hablamos de un paciente con diabéticos tipo 2, hay dos factores esenciales en la patogenia, en la producción de la enfermedad. Por un lado, la resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina, o sea, el paciente tiene insulina pero no produce el efecto deseado ni en el tejido adiposo ni en el músculo esquelético. Hay una resistencia por parte de esos tejidos. Y también tenemos una secreción anormal de insulina. Estos dos puntos son cruciales. Y la resistencia de insulina tiene un importante componente genético, donde voy a tener pacientes que van a tener alteraciones en la conformación de los receptores de la insulina o en la cantidad de los receptores de insulina. Y el tema de la secreción anormal de la insulina, ¿verdad? Está relacionado con el agotamiento de las células beta pancreáticas y eso está muy ligado con los factores ambientales, las patologías crónicas de base, el tipo de dieta que lleva mi paciente, los factores de riesgo que están asociados, que puedan estar contribuyendo a la calidad de la insulina también. La diabetes mellitus tipo 2 engloba el 90% de todos los pacientes diabéticos. Es lo que hay en mayor medida. No se logró encontrar cuál es el gen que le hace defectuoso a nuestro paciente, hablando en alteración de los receptores de insulina, ¿sí?
pero nosotros pudimos ver que esos puntos son esenciales, ¿verdad? Mi paciente, por ejemplo, que tiene una alta ingesta de azúcares, hidratos de carbono, es un paciente que al comienzo, para compensar, me va a hacer un cuadro de hiperinsulinismo, o sea que mis células beta pancreáticas van a empezar a trabajar en demasía para intentar liberar más y más y más cantidad de insulina para metabolizar todo el azúcar que el paciente está ingiriendo. Va a llegar un momento donde las células pancreáticas se van a agotar y ahí va a empezar a disminuir la cantidad de secreción de insulina. Entonces, yo puedo tener un trastorno en la secreción de la insulina. Voy a tener menos cantidad de secreción de insulina. Vamos a tener otro grupo de pacientes que van a desarrollar una resistencia periférica a la insulina. Justamente ese tema que les dije. Pacientes que van a tener receptores de la insulina defectuosos, entonces la insulina no va a poder acoplarse de manera correcta a su receptor, no vamos a tener todo ese mecanismo para mover el canal GLUT4 a la membrana celular y que eso capte la glucosa. O voy a tener pacientes que gracias a ese gen también que le predispone a esa resistencia periférica va a tener menos cantidades de receptores de insulina. Por otro lado, en ambas situaciones, yo voy a tener un aumento de producción por parte del hígado de azúcar. Cuando yo tengo un paciente que está con hiperglicemia, ese paciente está con hiperglicemia porque los tejidos periféricos no están pudiendo utilizar como fuente de energía. Y ustedes saben que el azúcar es la fuente de energía primaria de nuestro organismo, la glucosa, ¿verdad? Entonces, el organismo empieza a mandar señal que está faltando fuente de energía primaria para el metabolismo y el hígado, que es la reserva de azúcar en nuestro organismo, empieza a liberar para complicar la vida del diabético. Entonces, también tenemos una participación especial del hígado en una diabetes. Cuando yo tengo un cuadro de resistencia a la insulina en ese mi paciente diabético, por más que el paciente tenga buena secreción de insulina, por los receptores estar disminuidos en cantidad o estar mutados en su conformación, la insulina no va a tener eficacia para estar actuando sobre el tejido adiposo, el músculo esquelético, y no se va a usar azúcar como fuente de energía, y eso va a quedar circulando en gran cantidad en sangre. Por otro lado, cuando está faltando azúcar como fuente de energía para los tejidos periféricos, entonces el hígado va a empezar a liberar toda la glucosa que tenía reservada, ¿verdad? Aparte, va a aumentar la reabsorción renal de glucosa, todo en el afán de brindarle al organismo la fuente de energía primaria, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener también, aparte de esos pacientes con las mutaciones o las cantidades de receptores disminuidas de insulina, vamos a tener un grupo de pacientes donde se vio que los factores ambientales como triglicéridos elevados, hipertensiones arteriales no tratadas, el tabaquismo, el estrés, son factores ambientales que a largo plazo alteran la calidad de la insulina. Entonces, por eso la necesidad de que el paciente mantenga un estilo de vida saludable para que su insulina sea de buena calidad también. Entonces, no adelanta que mi paciente tenga una secreción normal de insulina, tenga una cantidad de receptores de insulina adecuada si su insulina es de mala calidad. No va a cumplir con eficacia tampoco su papel, ¿sí? Atender la ingesta de carbohidratos porque es aquel paciente que me va a hacer el agotamiento de las células beta pancreáticas y me va a hacer trastornos en la secreción. Y en los pacientes que son obesos o que mantengan hipertrigliceridemias por un tiempo constante, son pacientes que tienen una mayor cantidad de ácidos grasos circulando en sangre, ¿verdad? Entonces, como hay más disponible ácidos grasos que glucosa, los tejidos periféricos van a estar utilizando lo que hay en abundancia. Va a empezar a usar la segunda fuente de energía, que son los ácidos grasos, y va a tener más dificultad para estar utilizando glucosa. Esa utilización de ácido graso obviamente va a generar
reacciones adversas como la presencia de cuerpos cetónicos en sangre que se les puede complicar la vida a nuestro paciente. Y aparte, al dejar de utilizar glucosa, también me va a hacer un cuadro de hiperglicemia crónica. Todos estos cambios de resistencia a la insulina, de alteración de la calidad de insulina, del agotamiento de célula beta pancreática es mucho más frecuente ver en pacientes a partir de la cuarta década de la vida, a partir de los 40 años. Entonces, atender punto por punto para nosotros poder hacer un tratamiento enfocado a todas las probables causas de un paciente diabético tipo 2, ¿sí? Nosotros vamos a tener ciertos signos que nos va a indicar que ese paciente tiene esa cantidad de receptores de insulina disminuidas, ¿verdad? Que son los signos de resistencia insulínica. Las situaciones de hiperandrogenismo, pacientes con acné, mucho vello corporal, piel muy oleosa, alteraciones del ciclo menstrual y la famosa acantosis nígrica y los síndromes de ovario poliquístico. ¿Por qué estas patologías llevan a un signo de resistencia a la insulina? Nosotros vamos a ver en la próxima clase cuando hablamos de cada síntoma y de cada signo. ¿Está bien? Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran que les repite, que no quedou claro? Professora, a diabetes mellitus tipo 2, então, é simples, é só com relação à insulina. Os receptores GLUT4 não têm participação na diabetes 2, né? Y el receptor GLUT4 justamente es el que no va a traslocarse y quedarse en la membrana celular para usar como fuente de energía. Sim, Va a ser afectado indistintamente, mas o problema se genera a otro lado, ¿verdad? En los receptores de insulina. Tá. Vai refletir no receptor de GLUT, mas eles estão bons, só não estão funcionando porque ela não aciona eles, né? Sí, porque no tem energía para deslocarle. Tá. ¿Tá? Ok. Súper bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Seguimos entonces. ¿Cuáles son los grupos de pacientes que nosotros tenemos que rastrear una diabetes? Sí, ahí tienen los criterios para estar buscando en qué público, ¿verdad? Un paciente que tenga un antecedente familiar, algún paciente que ya sea adulto mayor, que sea parte del grupo de riesgo por tener un síndrome metabólico, ¿verdad? Obeso, sedentario, hipertenso, que esté en estado de prediabetes en mes anterior o que tuvo en la gestación diabetes gestacional, ¿verdad? Pacientes que me tienen dislipidemia, son pacientes albo, ¿verdad? Pacientes candidatos a desarrollar diabetes, entonces necesitamos o sí estar solicitando esos estudios laboratoriales. Si me viene normal, o sea, no estoy hablando de prediabetes, normal, normoglicémico, yo tengo que estar rastreando en estos pacientes cada 3 años. Si me viene en situación de prediabetes, cada mes, ¿verdad? Hacemos ahora el diagnóstico de prediabetes y en un mes tenemos que volver a solicitar. Cuando nosotros hablamos de la gestante, lo que se logró encontrar fue que las hormonas que se liberan durante la gestación, como el beta-HCG, tienen una capacidad de estar degradando la insulina. Entonces, mi paciente tiene menor cantidad de insulina disponible para metabolizar todo el azúcar. Aparte, hay ciertos criterios de riesgo que le va a predisponer a mi paciente que está gestante a que desarrolle. Una paciente que tenga a partir de 40 años, que haya ganado demasiado peso, más del 20% en su gestación, que ya sea previamente obesa, que tenga un historial familiar de diabetes, que tenga un bebé muy grande, ¿sí? Un feto macrosómico o mucha cantidad de líquido amniótico, o que sea portadora de hipertensión gravídica, ¿sí? Ya sea preeclampsia o eclampsia, que tenga antecedentes de abortos, ¿sí? Que sea portadora de ovario poliquístico y pacientes que sean muy bajitas, ¿ok? Cuando nosotros diagnosticamos una paciente con diabetes durante la gestación,
Vamos a hacerlo de la misma manera, con los mismos estudios que nosotros vimos al comienzo. También tengo que repetir 2 veces y ella va a necesitar de un tratamiento farmacológico con insulina de preferencia, ¿verdad? Y si tiene alguna contraindicación, va a estar utilizando ciertos tipos de fármacos. La insulina que nosotros utilizamos hoy día son insulinas semisintéticas, bastante parecidas a la natural, pero que no van a ser degradadas por esas enzimas placentarias de la diabética. Aparte que por la insulina ser muy parecida a la natural, a la innata, es la que tiene menos efectos adversos en el bebé. Por eso es la ideal. Y aparte la modificación del estilo de vida que va a ser esencial, ¿sí? Tratamiento de esto también vamos a ver en la próxima clase. Lean preferentemente del Harrison lo que es hiperglicemia, está mucho mejor explicado en ese capítulo. ¿Sí? Si pueden ir leyendo ya complicaciones, que es la próxima clase, ahí de repente ya surge alguna duda, ya pueden anotar para nosotros ir subsanando, ¿verdad? Van a acompañar mejor también. Y ahí les puse una página de la Sociedad Brasileña de Diabetología, las directrices, la guía de manejo del paciente diabético enfocando en la salud pública de Brasil. Encontré muy interesante, está basado en las guías de la sociedad, de la Asociación Americana de Diabetología, como base literaria también tiene al Harrison y habla súper bien de los criterios diagnósticos, del público de riesgo, de la etiopatogenia y sobre todo en el tratamiento y el enfoque principal del diabético, que es el estilo de vida. Y me gustaría que vean también en ese material las metas terapéuticas o albos glicémicos, como quieran llamarlo, que es muy interesante porque si nosotros manejamos esos valores en nuestra cabeza, ya vamos a saber cuál es nuestro objetivo con ese paciente diabético. ¿Entendieron? Consiguieron absorber por lo menos la patogenia o los cambios que hay en cada paciente y el diagnóstico. Si eso absorbieron, yo cumplí mi papel. O sea que tenemos que recordar cómo yo puedo diagnosticar, ¿verdad? Cuáles son los grupos de riesgo donde hay que rastrear y cómo se llega a producir la diabetes tipo 1 y cómo se llega a producir la diabetes tipo 2. Eso es básicamente la esencia de nuestra clase de hoy. ¿Tapó? Las personas que ya pusieron sus nombres pueden ir a merendar. Las personas que todavía no pusieron, les invito. La fisiopatología de las alteraciones vasculares, diabetes, sí. Las complicaciones, retinopatía, vasculopatía, neuropatía, todo en la clase que viene, ¿sí? Son complicaciones. Te escucho, Reginaldo. Antes de ir, eu queria, em nome do Sexto H, te parabenizar por essa data e que Deus possa abençoar não somente a senhora, mas toda a família e que dizer que a senhora é um exemplo para todos nós, que admiramos muito como profissional e não conheço pessoalmente, mas pela profissional que a senhora é, eu creio que seja uma pessoa muito dedicada, né, ao que faz. Eu quero agradecer pelo empenho que tem feito por nós, por nos defender naquele momento que precisamos e conte conosco. E eu desejo que essa data se repita muitas vezes. Esse é os votos do Sexto H. Muchísimas gracias, Reginaldo, por los cariños. Quem me conhece já sabe, eu sou aquela moça de 1,80 m, 90 quilos mais ou menos. Mentira, gente, eu sou que nem um esmilinguido. Pequenininha, caminha bem rápido nos corredores. Gosto muito de estudar, não porque eu me formei, eu parei de estudar, eu adoro estudiar, eu amo, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho, trabajo con mucho cariño, con mucho amor y hago de corazón. Sí, mi trabajo yo hago de corazón, por eso no tengan miedo de pedirme alguna ayuda. Toda vez que yo pueda, si es preciso desenhar, eu vou desenhar para vocês, porque eu faço con amor meu trabalho. Más una vez, muchísimas gracias por el cariño de ustedes. Entonces, quedamos así. Estudien esos temitas para la próxima clase. Muchas gracias, Bárbara, para todo el pessoal que me mandó en mi privado también mensaje.
E deixem eu ir comer meu bolo porque está me esperando na geladeira, tá bom? Chao, gente. Nos vemos. Besitos. Cuídense. Feliz Muchas aniversário, gracias. doutora. Muito obrigada. Que Dios le bendiga a todos. Gracias por los buenos deseos.